Gracias por separar de su tiempo, esta vez quizás más desocupado que de costumbre. Gracias de todos modos porque pudo elegir dormir hasta más tarde, pero quizás está de pie, quizás está en su auto o en su casa, en cualquier lugar donde esté y nos está viendo. Gracias por seleccionar estar con nosotros en esta mañana. Pudo haber seleccionado cualquier otra alternativa porque hoy toda la cristiandad alrededor del mundo celebra ese momento majestuoso, ese momento inigualable de la resurrección del Señor Jesús. Y durante todo el día de hoy, probablemente parte de la noche, usted contará con cientos de opciones de organizaciones, iglesias, que dedicarán su mensaje, su enseñanza, justamente a acentuar, a recordar un magistral evento en la historia que transformó todas las posibilidades del mundo y de la raza humana. Debido precisamente a que usted tendrá tantas opciones, no voy a centrarme en ese tema en el corazón de la enseñanza que pretendo compartirles. No porque no lo considero importante, es determinante. Todo el sistema de nuestra fe se fundamenta y se construye sobre la base real, el hecho histórico y el significado espiritual de la resurrección del Señor Jesús. Dicho sea de paso, como no será el centro de mi mensaje, quiero de todos modos hacer una cápsula entre paréntesis para enfatizar ese majestuoso evento. Hoy día hay muchas tumbas famosas, tan famosas que son capaces de atraer multitudes una vez al año, llámese la fecha de nacimiento o llámese la fecha de la muerte de la persona que se encuentra allí en esa tumba, cuyos restos descansan allí. Pero hay tumbas tan famosas que por muchísimos años han atraído a multitudes literalmente, se han convertido en puntos de interés, en destinos turísticos para mucha gente. Usted puede ir a la tumba de Elvis Presley, por ejemplo. Esa tumba es famosa por los restos que contiene. Puede ir a la de Marilyn Monroe. Inclusive puede ir en Medellín a la de Pablo Escobar. Son todas tumbas famosas por los restos que contiene. Asimismo, puede ir a la tumba de John F. Kennedy. Esa tumba también es famosa por los restos que contiene. Y con toda probabilidad, quizás una vez en su vida podrá ir a la tumba de Jesús, o por lo menos conoce de ella. A diferencia de las otras tumbas que son famosas por los restos que contiene, la tumba de Jesús es famosa por lo que no contiene. Y eso es lo grandioso y majestuoso y muy singular del evento de la resurrección y de la tumba de Jesús. Una tumba vacía es el mejor testigo y testimonio de ese mundo sobrenatural al cual hemos sido llamados, porque la muerte fue vencida y solamente puede ser vencida por alguien que es más poderoso que ella. Bienvenidos a ese glorioso mundo o ámbito o zona del mundo espiritual, que es el poder de la resurrección. Hoy lo recordamos con mucho cariño y con mucho honor, de veras. Habiendo dicho esto, le invito a que se quede conmigo unos minutos más y conversemos un poco en la Escritura. Quiero llevarlo a una de varias tormentas que la Biblia presenta y describe. Hace quizás un par de semanas usé como excusa una de las tormentas a las cuales se enfrentó Jesús, como excusa para elaborar y edificar una enseñanza. Recuerdo que titulé a ese mensaje Paz en la tormenta. Todavía puede escucharlo, está en nuestras páginas si así le interesa. En aquel momento describí justo el escenario en que Jesús dormía plácida y tranquilamente en medio de una tormenta, diferente a un grupo de discípulos que estaban en pánico por ella, a punto de perder la vida. Y esos dos extremos de escenarios me invitó y me hizo un llamado. Sería la tentación de predicar acerca de cómo Jesús pudo tener paz en la tormenta y cómo hemos sido invitados a participar también de esa paz. No es de esa tormenta a la que haré referencia hoy. Hay otra tormenta a la que Jesús también se enfrentó. Una de ellas, Él la calmó. Otra de ellas, la reprendió. Los dos diseños diferentes testifican de algo.
Y es que la fuerza que estaba detrás de esa tormenta, ¿de dónde surgía? ¿Qué la provocaba? Evidentemente eran dos fuerzas diferentes, dos fuentes de origen diferentes. Y ante dos tormentas diferentes, dos respuestas diferentes. Una de ellas era producto de las fuerzas de la naturaleza, lo común de las tormentas en ciertos momentos del año o como consecuencia de ciertas condiciones del clima. Esa tormenta Jesús la calmó. La otra, la que fue reprendida, era evidente. Usted no reprende a algo, usted reprende a alguien. Esta vez, evidentemente, detrás de esa tormenta había una fuerza espiritual, había una entidad espiritual. Cuando vemos la consecuencia al final, después de reprendida esa tormenta, y sabiendo y viendo a Jesús llegar a la tierra de Gádara, que era parte de 10 ciudades, por cierto, bastante seculares, invadidas por la cultura griega y romana. Era unas 10 ciudades que estaban poseídas de tinieblas, y evidentemente el endemoniado gadareno fue el que fue enviado para darle la bienvenida a Jesús. Es fácil entender que Jesús reprendiera la fuerza que estaba detrás de una tormenta, que estaba intentando que él llegara a un lugar donde las tinieblas serían atacadas por el poder sobrenatural que acompañaba a Jesús. Hoy no hablaré ni de la primera ni de la segunda. Hay una tercera tormenta. Esa quiero que sea el corazón de la enseñanza. Usted con toda probabilidad leyó su libro. Es la historia del profeta Jonás y su famoso llamado de que fuera a la izquierda y él decidió ir a la derecha. Una decisión bien consciente de ir en sentido contrario al deseo de Dios. Esa tormenta tenía un mensaje, al igual que las otras dos tormentas que acabo de describir antes de mencionar esta. Esta tercera tormenta tenía un mensaje. Contenía un mensaje directo de parte de Dios. Pero antes de entrar a describir el corazón del contenido de ese mensaje de Dios, que eligió una tormenta para enviarlo, yo necesito hacer una aclaración respecto al lenguaje de los profetas. Con el escenario mundial casi en pánico o temeroso y a la defensiva por una pandemia, por un virus, es fácil que muchos creyentes cedan a la tentación de dar su opinión bíblica o su interpretación de la intención de Dios, entre comillas, con el virus o con la pandemia mundial. No quiero caer en el juego de las interpretaciones, de adjudicarle a Dios la autoría de un virus que asesina a gente. No voy a usar el lenguaje desastroso que trata de ilustrar a un Dios que parece regocijarse con que la gente muera, o que parece usar la muerte colectiva como una especie de venganza o de expresión de un sentimiento fuera de control llamado ira, o quizás de un sentimiento justo de indignación. No voy a ir a ese extremo. Tampoco me siento atraído hacia el otro extremo, que intenta colocar a un Dios absolutamente amoroso sin que exista dentro de él otra emoción distinta al amor. Yo necesito recordarle a usted que toda emoción tiene su origen en Dios, que usted fue creado a su imagen y a semejanza, y que con toda probabilidad dentro de esa imagen y semejanza haya un concierto, todo un arcoíris de emociones diversas que pueden ser adjudicadas también a la naturaleza del Creador. Las emociones, el amor, la compasión, la misericordia, pero también elementos como justicia, verdad, compasión, indignación, celo, ira, también son emociones que están dentro de la naturaleza de Dios. Lo que no quiero es usar la condición del mundo de temor en este momento para convencer a la gente de que la emoción de Dios que está siendo expresada en este momento es la ira. Y tampoco quiero decir que solo el amor de Dios está presente y que está absolutamente desconectado de esta realidad
como para demostrar amor y eliminar de golpe y porrazo el virus. No quiero ir a ninguno de los dos extremos. Quiero invitarlos a algo un poco más balanceado y que a mi juicio personal, y no tiene que estar de acuerdo conmigo, es una opinión simplemente. Usted la puede oír, puede abrazarla, puede rechazarla o puede ponerse simplemente a pensar en ella. Yo quiero usar como excusa la tormenta de Jonás, el mensaje que contenía, y quiero ver qué Dios nos quiere enseñar a través de ese evento registrado en la Biblia. ¿Qué tal si me acompaña? En el Viejo Testamento, Jesús no ha muerto todavía. Los profetas del Viejo Testamento usaban un vocabulario directo, sin mucho rodeo, y estaba lleno de indignación el vocabulario de los profetas. Y ese vocabulario estaba adornado con palabras que describían muerte, tragedia, castigo, corrección, disciplina, muerte, devastación. El lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento era un lenguaje lleno de juicio y lleno de justa condenación. Cristo no había muerto. Toda la humanidad estaba en desesperación. No podía salvarse a sí misma. No había una sola persona lo suficientemente perfecta, lo suficientemente inocente como para poder justificar la expresión del amor de Dios sobre toda la humanidad. Cristo estaba en el plan de Dios para ocupar esa posición. Sangre perfecta, absoluta santidad, total inocencia, para morir. Pero no había muerto aún en el Viejo Testamento. El Viejo Testamento tiene un solo mensaje. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Merece ser destruido, merece ser juzgado, merece condenación. Y su pecado atrae tragedia, atrae destrucción. Ese es el lenguaje, ese es el mensaje del Viejo Testamento. No tiene que ver mucho con Dios. Tiene que ver con la reacción de Dios a la condición de la humanidad. De ahí que sea común en los profetas del Viejo Testamento un lenguaje trágico, un lenguaje de destrucción, de devastación y de ira sobre la humanidad. Una ira, por cierto, muy justa. Pero cuando Jesús muere, el Nuevo Testamento alega acerca de Juan el Bautista que él era el último de los profetas. Pero ese último de los profetas no implica y no sugiere que no van a haber otros profetas después de él. La indicación es que Juan sería el último de los profetas antes de que Jesús muriera. Simplemente eso. Con Juan se cerraba el lenguaje del Viejo Testamento. Con Juan se cerraba el que ya la humanidad no tuviera salvación. Jesús moriría. Ya los profetas no tendrían que usar aquel lenguaje de destrucción, de devastación, de muerte, de ira, de ausencia de esperanza, de ausencia de futuro, y que solo representaba una humanidad perdida y sin posibilidades de salvación. Esta vez, Pablo asegura que en Cristo el mundo, todo estaba siendo reconciliado con Dios. Eso justifica el que ahora Dios pueda tener compasión y misericordia, no porque tú y yo la merezcamos, sino porque Jesús la merece. Y Él murió no solamente por ti, sino en tu lugar. Por lo tanto, cuando el Padre te mira, en vez de mirarte a ti, y la ausencia de justificación que tu conducta y naturaleza invita, ve a Jesús. Y Jesús invita al amor, a la compasión y la misericordia. Esa es una verdad bíblicamente clara. No puede ser echado ese fundamento a un lado para ser sustituido con cualquier otro mensaje. Ahora bien, lo que acabo de afirmar tampoco es una excusa para prohibirle a Dios de su capacidad soberana, libre y espontánea de corregir, de disciplinar, de llamar la atención de diferentes maneras. Y es en ese contexto
que yo quiero conversar con ustedes. Y es en ese contexto donde esta tercera tormenta debe ser ubicada. Acompáñeme. Vayamos a la escritura. El título de la enseñanza de hoy es: no duermas durante la tormenta correcta. Bueno, primer capítulo de Jonás. Usted sabe la historia mejor que yo. Hay una ciudad llamada Nínive. El pecado acumulado de toda la ciudad ha subido hasta el corazón del Señor y despertó su indignación. Al despertar su indignación, la justa ira de Dios es invitada a manifestarse. No es un capricho divino, no es que Dios se levantó ese día de mal humor. No es que el Señor sufre de trastornos emocionales y tiene una personalidad bipolar que va de un extremo de ira a un extremo de amor. No se trata de eso. La ciudad ha acumulado un grado de iniquidad que ha despertado en Dios la justa justicia. Y esa justa justicia debe manifestarse mediante un juicio que ante la ausencia de un intercesor debe manifestarse en destrucción. ¿Lo escuchó bien? Y si no lo entendió, luego va a tener que revisar el mensaje otra vez, porque eso es un punto determinante para lo que voy a explicar luego. ¿Sabe usted que Nínive pues entonces despierta la ira, la indignación justa del Señor? Pero no es el deseo del Señor destruir la ciudad. Y atiéndame bien lo que voy a afirmar. Una cosa es lo que Dios hace, porque la ciudad demanda eso, y otra cosa es lo que Dios desea hacer con ellos. En este caso, el pecado acumulado de Nínive invita al Señor a hacer uso de su justicia y de la manifestación de su ira. Eso es lo que ellos demandan por su pecado. Pero eso no es lo que Dios desea. Entonces, usted tiene que distinguir entre lo que Dios quiere hacer con usted y lo que usted merece que Él haga. Lo voy a repetir otra vez porque pienso que este punto es vital. Una cosa es lo que usted merece y otra cosa es lo que usted desea que Dios haga. Son dos cosas muy diferentes. En el caso de Nínive, demanda, su pecado demanda una acción de Dios, de justicia, manifestada en condenación. Pero no es lo que Dios desea. Y como no es lo que Dios desea, Dios envía un intercesor, un mensaje que tiene un diseño de esperanza. Si ese pueblo reconociera ese pecado, si se volteara de su maldad, si se quebrantara y se humillara como ciudad corporativamente delante de Dios, entonces en vez de la ira de Dios ser justificada, ahora el amor de Dios era justificado para manifestarse en misericordia. En otras palabras, Dios cambia sus decisiones porque no cambia su naturaleza. Lo trataré de decir en mejores palabras, más simple. Como en Dios nada cambia, amor, misericordia, justicia, verdad, compasión, todas estas cosas no cambian, sus decisiones cambian. En otras palabras, Nínive despierta en Dios algo que no cambia, su justicia. Su justicia debe manifestarse en una exhibición de su condenación y de su ira justa. Él no desea eso. Envía a Jonás. Jonás predica su mensaje. Nínive se arrepiente. Y como Dios no cambia, ahora ese arrepentimiento despierta su amor y su compasión. Y ahora la justicia se manifiesta en forma de compasión. Por cuanto no cambia su carácter, cambió su decisión. Ojalá que lo haya entendido. No tengo un tiempo para esto y a lo mejor lo incluyo en otro mensaje un poquito más amplio. Ahora sencillamente continúe conmigo. Jonás ha sido enviado porque Nínive merece ser castigada, pero Dios desea no castigarlos. Lo tiene que hacer, pero no desea hacerlo.
Y para no tener que hacerlo, envía a Jonás para que, arrepintiéndose la ciudad, entonces él no tenga que hacer lo que ellos merecen hacer y él poder hacer lo que él desea hacer, perdonarlos en forma compasiva. Pero usted conoce la historia. En vez de Jonás obedecer a Dios, se fue en sentido contrario. Y quiero llamar la atención, porque eso denuncia y revela el corazón del profeta. Una cosa es su don, viene de Dios. Otra cosa es su corazón, eso es un problema de él. Los dones hablan de Dios, su corazón habla de usted. Y los dos podrían estar en sentidos opuestos. Dios nunca usa a alguien porque alguien sea bueno. Dios usa a alguien porque Él es bueno. Nunca tiene que ver con el alguien, tiene que ver con Él. Usted no es responsable de su don, en el sentido de que no es usted el que lo fabrica o el que lo inicia. Todo tiene como punto de partida a Dios. Dios es el iniciador del don. ¿Cómo usted lo administra? ¿Desde qué zona del corazón usted lo usa? Eso sí tiene que ver con usted y es responsabilidad suya. Aquí se revelan dos cosas: una buena intención de Dios ante un pueblo que no merece la manifestación de esa buena intención, y un profeta que tiene de Dios el mensaje que puede cambiar eso, pero su corazón no le permite obedecer para que eso cambie. No es complicado. Dios, el profeta, su don y su corazón. Sume y reste, y a lo mejor tiene un mensaje mejor que el mío. Ya usted conoce la historia. Fue enviado a la izquierda y él decidió ir a la derecha. Y quiero tomarlo desde ese punto de vista. Jonás capítulo 1, desde el verso 4 en adelante. Vea usted allí conmigo. Pero Jehová, e inmediatamente identifica la fuente de origen. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande. Y esa frase, una tempestad tan grande, es la misma frase que se utiliza para describir una de las tormentas de Jesús. En aquel entonces, con la de Jesús decía, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahora esta otra tormenta, esa tempestad tan grande, ahora tiene otra consecuencia. Vea usted, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Por supuesto, se justifica la emoción. Y cada uno, vea esto, cada uno clamaba a su Dios. Todos se voltearon a lo que creyeron. No estaba en sus manos calmar la tempestad, pero según sus creencias podía hacerlo la deidad a la cual servían y adoraban. Y en un momento extremo todos se voltearon a Dios. Ahora bien, vamos a ver qué hace el profeta del verdadero Dios mientras los que sirven a los dioses falsos están haciendo otra cosa. Cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Esto se llama orando, pero con el mazo dando. Mientras oraban, botaban las cosas que creían que era un sobrepeso en la nave y la ponían en mayor peligro. Pero Jonás, oiga, subraye eso en la Biblia. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Cada uno de los marineros se volteó a su Dios. Y el que tenía el verdadero Dios, que podía calmar la tormenta, que podía salvar la nave, al único que representaba al verdadero Dios, decidió dormir. Es uno de los cuadros más absurdos que menos uno podría imaginarse. Resúmalo en su conciencia y en su corazón. Todos oraron a sus dioses que eran falsos.
y el que tenía al verdadero Dios y que sabía la razón por la cual esa tempestad estaba ocurriendo, eligió dormir. ¿Puede imaginarse un estado del corazón como ese? Con un conocimiento como el que él tenía, conocimiento del verdadero Dios, conocimiento de la razón por la cual esa tormenta podría estar destruyéndose. Y en medio de conocer todo eso, eligió dormir. Usted no lo va a creer, pero hay creyentes muy parecidos. Tienen el correcto mensaje. Tienen el correcto Dios. Saben cómo llamar la atención de su Dios. Saben cómo atraerlo. Saben qué herramientas poseen para calmar una tormenta. Pero es posible que ya hayan acabado con todas las series en todas las plataformas, sin que su Dios se haya enterado mucho de la tormenta en que viven a través de ellos mismos. Esa se la dejo ahí. Y tomo unos segundos para que usted internalice lo que acabo de decir. Jonás entonces elige dormir con todas las herramientas que tiene. Pero vamos a seguir la historia porque se pone hasta cómica. Parece un paso de comedia. Vea usted. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Ha ido usted a una oficina de un médico? ¿Se ha sentado al lado de un montón de enfermos y usted se pone a leer una revista? ¿No ha escuchado cuando el Espíritu Santo le dice: ¿qué haces, dormilón? Porque usted conoce quién los puede sanar. A usted se le ha prometido el poder y la autoridad para hacerlo. Cuando usted elige no hacerlo, usted eligió dormir en medio de las tormentas de ellos. Use ese solo ejemplo y ahora aplíquelo a cualquier orden de su vida. Y usted va a encontrar una multitud de creyentes alrededor del mundo a quien el Espíritu Santo en este momento le podría estar diciendo: ¿qué haces, dormilón? Gracias a Dios, no estoy hablando de usted. ¿Quiere seguir? Aún está allí. Porque yo sé que puede cambiar la página. Ahora mismo hay decenas de mensajes. Le aconsejo que se quede con el mío. Le conviene. ¿A qué? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Sabe quién le dice eso? No otro cristiano. Se lo dice un pagano. No un seguidor de Jehová. Se lo dice a alguien que tiene otro Dios. Es más creyente que el creyente, porque por lo menos cree que el Dios de este a lo mejor lo calma. Así que invita a que todo el que tiene Dios acuda a su Dios. Y sorprende a este, que es el que tiene a Dios, durmiendo. Llega a las conclusiones que usted quiera llegar, pero no se me vaya de la página, siga conmigo. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Yo no sé si esto es don de discernimiento, de adivinanza, de hechicería, pero de que la pegaron, la pegaron. Se trataba de alguien culpable y ese alguien debía ser no solamente identificado, debía hacerse algo con él. Después de esa palabra de ciencia, de esa revelación, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Claro, para los profetas de tragedias hoy es que este mundo que cree en el aborto, en la comunidad LGBTB, en el matrimonio del mismo género, y tendrán todas las razones para decirle a usted que esa vaina que no se ve, Dios la envió por causa de ellos y también de usted. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás.
Porque cuando Dios quiere identificar algo, usa hasta el diablo para que lo señale. La suerte cayó sobre Jonás. A esto. Ok. Entonces ellos le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Esto no es una entrevista para un trabajo. Este es un interrogatorio en un punto de destrucción y de muerte. Esto es un interrogatorio con gran intención y hacen las preguntas correctas. Él le respondió, vea esto porque hay que ser, bueno, no le pondré etiqueta a eso, póngaselo usted. Soy hebreo. Y mire lo que dice, a ver si esta frase a ver si esta frase se le parece a lo que él está haciendo. Soy hebreo y temo a Jehová. Óigalo otra vez. Soy hebreo y temo a Jehová. Pienso que todos nosotros corremos el riesgo de temer a Jehová, pero que no se nos note. Lo voy a repetir. Pienso que todos nosotros corremos el riesgo de temer a Jehová, pero que no se nos note. Y ahora mismo, Jonás es hebreo y afirma que teme a Dios, pero estaba durmiendo, sabía que él tenía la solución y no hizo nada con eso. En otras palabras, hay cristianos que no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. ¿De qué te vale decir que eres creyente? Que crees en el poder de Dios que se manifiesta hoy. Que crees en el bautismo del Espíritu Santo e inclusive tienes el bautismo del Espíritu Santo y hablas lenguas. ¿De qué te vale saber que los 9 dones están a tu disposición de Corintios y los otros de Romanos se le añadieron al equipaje? Que te mueves en el poder de la resurrección, que tienes la revelación de la palabra, que tienes el mandamiento de ir y discipular naciones. Eres un dormilón y cuando te sorprenden allí, eres capaz de confesar solo en ese momento que eres hebreo y que le temes a Dios. Sigamos con la narración de Jonás. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Y mire esto, que hizo el mar y la tierra. ¿Dónde está la tormenta? En el mar y en la tierra. Él acaba de confesar que el Dios de él es el dueño de esa tormenta. Siempre lo supo. Estaba durmiendo en la tormenta incorrecta. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Esta parte es interesante, porque todos esos hombres hace unos minutos estaban adorando a su Dios. Pero ese Dios no calmó la tormenta. Ahora tenemos al que tiene al verdadero Dios, que estaba durmiendo en medio de la tormenta, conociendo la razón de la tormenta y sabiendo cómo podía calmarse. Y cuando estos hombres que adoran otros dioses escucharon quién era el Dios de este y que lo describió que era el Dios de los cielos, dueño, creador de mar y de tierra, entonces el temor de ellos hacia sus dioses se volteó a temor al Dios de Jonás. No necesitó predicar media hora para que el temor de Dios cayera sobre ellos. Solo bastaba haber sido elegido por Dios para que el contenido de esa elección divina pusiera temor en la gente que lo rodeaba. ¿Sabes que en esta tormenta, aunque no lo sepan todavía, alrededor del mundo toda la humanidad quiere voltearse al Dios correcto? Si supiera cuál es. ¿Sabe que durante toda esta pandemia todos se han volteado al Dios en que creen? Y no necesariamente es una deidad sobrenatural.
Algunos se han refugiado en sus lujosas mansiones que parecen parques de atracciones. Por lo tanto, no sufren la pandemia del encierro, porque se divierten en medio de él. Ayer justamente leí una noticia que detuvieron a 7 billonarios. Llegaron en un avión porque sí. Habían contratado a 3 mujeres. Iban a encerrarse en un resort. 7 hombres y 3 mujeres. Se voltearon a su Dios. Y cada cual tiene el suyo. Y dentro del encierro, créame, todos se han volteado a alguno. La tormenta de Jonás provocó que todos los que estaban allí se voltearan a su Dios. Pero Dios estaba llamando al que tenía el verdadero Dios para que el temor del verdadero Dios cayera sobre los que creían en otros dioses. Sí estaba durmiendo en la tormenta incorrecta. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Yo no sé si es ingenuo o es. Ponga usted una palabra, yo usaré la palabra tonto. O es ingenuo o es tonto. Pero ya él les había dicho el chisme. No, yo estoy huyendo de Dios porque Dios me llamó a Nínive, pero yo no quiero ir para allá, entonces agarré esta nave que va en sentido contrario. Ya el ingenuo había testificado de su llamado, había testificado de su asignación y estaba yendo en sentido contrario de su llamado y de su asignación. ¿Se ha encontrado usted con un creyente que le dice cuánta fe tiene? Pero usted mira alrededor y en su Facebook no aparecen los testimonios de su fe, sino de los platos que se ha comido durante todo el encierro. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Ya ellos tenían hasta el diseño. Tú, si hacemos algo contigo, esto se calma porque se trata de tu Dios y tú no tienes que ver con nosotros y nosotros no vamos a pagar las consecuencias de lo que tú debiste haber hecho. Aplíquese esa donde usted quiere colocarla. Ok. ¿Qué haremos contigo porque el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Eso es cuando el Señor tuerce un poco más la tuerca sobre ti. ¿Para qué? Para que despiertes en medio de tu tormenta. Él les respondió. Aquí sí tengo que reconocerle valentía. Es esa valentía que nace cuando estás contra la espada y la pared. Porque hay creyentes que Dios sabe cómo sacarle la valentía. Él es bien creativo en sus diseños de cómo sacarnos la valentía. Él sabe qué es lo que nos va a hacer despertar finalmente. Después de mandarnos los mensajes de muchas maneras. Si seguimos dormidos en medio de la tormenta, Él sabrá cómo despertarnos. Él sabrá qué usar y cuándo y cómo y dónde sacar la valentía que todavía no hemos revelado. Vea esto. Consejo de Jonás: tomadme y echadme al mar. Yo no sé si sonreír o llorar con esto. Tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Lo supo todo el tiempo y se dedicó a dormir. Todo creyente ha sabido desde que se convirtió que le dijeron: id y haced discípulos a todas las naciones. Todo creyente sabe eso. ¿Cuándo se va a manifestar? Dios buscará la forma y lo va a lograr. Créame que sí. Aquellos hombres
Trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Escuche bien, estos hombres estaban siendo más misericordiosos con Jonás, el hombre de Dios, que lo que el hombre de Dios estaba siendo misericordioso con Nínive, la ciudad que Dios iba a destruir. Solo vea el cuadro. Son hombres paganos. Ya saben que pueden parecer por culpa de la desobediencia del hombre de Dios. El hombre de Dios dice, yo sé cómo lo arreglo, tírenme al mar. Y ellos, sabiendo cómo arreglar la tormenta, eligieron tener misericordia de él e intentaron seguir manejando la nave. Y Dios tuvo que apretarles el mar para que eligieran el diseño que Jonás había confesado con su propia boca. En otras palabras, ellos estaban teniendo una misericordia ilegal. No era el momento de tener misericordia de alguien. Escúchame, escúchame. Ser misericordioso es de Dios. Tener lástima de la gente, no. Cuando ya ayudaste a alguien, cuando ya aconsejaste a alguien, esa persona no cambia. Siguen las mismas quejas, los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas cosas. Es hora de que te largues de su vida, de que simplemente cierres ese ciclo y abandones a esa persona a la tempestad que Dios quizás quiere provocarle. Cierro el ciclo. Volvamos acá. Okay. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, ¿puede creer eso? Antes de la tormenta, todos tenían un Dios diferente. En medio de la tormenta, descubren que allí hay alguien que tiene al verdadero Dios. Ese alguien les dice cómo se va a calmar la tormenta. Ellos le tuvieron misericordia. La misericordia que ese profeta no tenía con una gran ciudad que iba a ser aniquilada. Intentaron manejar la nave. Dios apretó más para que soplara más viento y se embraveciera aún más el mar. Y esos hombres que Jonás no les predicó, solo mencionó quién era su Dios, ahora comienzan a temerle a Dios. Todo eso está ocurriendo durante una tormenta. Gente se está convirtiendo en un barco de sus dioses paganos en una tormenta. El hombre que tenía que predicar no estaba predicando. El hombre que podía hacer algo había estado durmiendo. ¿Puede imaginarse todos esos elementos en un mismo escenario? ¿Se le parece a alguien? ¿Se le parece a un planeta? ¿Se le parece a una iglesia? ¿Se parece a una ciudad? ¿Se parece a un territorio? ¿Se parece a usted? ¿Se parece a mí? Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. No solamente eso, estos tipos aprendieron a orar de la nada. No tuvieron que pasar por el discipulado 101, 102, 103, 104. No tomaron el curso de recién convertidos. No han pasado por ningún seminario, ningún congreso. Y ya todos se convirtieron, abandonaron sus dioses, conocen qué es lo que Dios quiere hacer, saben cómo orar y oran correctamente. Todo en la misma tormenta, todo en el mismo barco, todos viviendo la misma experiencia. Cualquier semejanza con la vida real es pura coincidencia. Okay. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y reconocieron la soberanía y el señorío absoluto de Jehová. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué causó la tormenta?
una voz profética durmiendo en medio de una tormenta. ¿Qué causó la tormenta? Un profeta durmiendo en medio de una tormenta. ¿Qué causó la tormenta? ¿Los paganos? No. ¿Los otros dioses? No. ¿El pecado de todos los inicuos paganos que estaban ahí? No. La tormenta la causó un profeta dormido. Alguien que no estaba haciendo su asignación. Alguien que no cumplía con su misión. Alguien que no estaba usando su llamado. Alguien que había puesto en estado de coma su don. Alguien que había pospuesto la agenda de Dios en lo que cumplía su propio plan, su propia vida, su propio destino, su propia agenda. No, porque tengo que hacer estas cosas primero. No, porque Dios entiende que tengo una agenda muy ocupada. No, que ya yo le doy a la iglesia media hora después de los cultos para hacer sándwiches y pan de bono. Normalmente la gente dice que las tormentas son causadas por los pecadores. Aquí yo tengo una que es un profeta dormilón. ¿Hay alguien al otro lado de esa cámara que pertenezca a alguna congregación? Que tenga un llamado, que tenga una asignación, que tenga dones para hacerlo y se fue a dormir a su camarote. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que ministraste sanidad a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que calmaste las aflicciones en un acto de liberación? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y cuándo fue la última vez? Y con esa frase podría predicar una hora más porque el listado no terminaría. Cuando se calmó la tormenta, Jonás no ha predicado nada. Solo hizo confesión de su pecado. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Se convirtió todo el mundo. Aprendieron a orar, aprendieron a adorar y aprendieron a hacer pactos con Dios, sin discipulados, sin congresos, sin escuelas, sin seminarios, sin predicadores, solamente con un profeta desobediente confesando que desobedeció. ¿Qué les parece? Tengo la impresión de que esta tormentita que está pasando por el mundo tiene una sola intención: despertar a un dormilón. ¿Qué le parece? Dios quiere despertar a un dormilón. Sí, te estoy hablando a ti. Sí a ti. El que dices que solo tienes el domingo para limpiar el patio. Sí te estoy hablando a ti, que después que Dios te prosperó, ya no tenías tiempo para la iglesia, ni para tu asignación, ni para tu llamado. Sí, te estoy hablando a ti, que te escondes detrás de las máquinas de humo, de las gigantescas pantallas, de los hermosos grupos de arte, para dejar de hacer lo que tienes que hacer. Sí, te estoy hablando a ti, que tienes como excusa que ya perteneces a 3 ministerios y hacen 3 años que no le predicas a nadie. Sí, te estoy hablando a ti, porque hay tantas formas de estar dormido sin estar dormido. Hay tantos dormidos que se creen que están despiertos. Hay tantas iglesias que son almacenes de gente dormida.
no quiero insultar a nadie. Realmente estoy insultando a Jonás. Y estoy hablando de las consecuencias en una misma tormenta, en un mismo barco. Y cómo todo el mundo se convierte a Dios, adora a Dios, hace pacto con Dios en medio de la desobediencia de un profeta dormilón. Ya terminé mi mensaje, a pesar de que tenía otras partes el mensaje. Pero pienso que lo que he dicho hasta aquí es un buen resumen. Es una buena descripción. Le voy a hacer una confesión. Realmente no le prediqué a usted. Me prediqué a mí. Le estoy predicando a mi iglesia. Le estoy predicando a mis hijos de la red. Le estoy predicando a mis hijos esparcidos por otros países que son miembros sidrianos desde la distancia, conectándose con nosotros online. Basta de dormir en el camarote. Basta de escondernos detrás de el ministerio al cual servimos, que me exige solamente el tiempo correcto y el talento donde me siento seguro. Y una vez se acabó, se acabó. Pienso que necesitamos redefinir la palabra estar despierto, la frase estar despierto. Quizás la hemos minimizado y estamos en estado de coma mientras decimos que estamos despiertos.